buenos días. El día de hoy nos estaremos presentando los resultados de una investigación en nuestro proyecto STEAM. Básicamente es un análisis genético sobre la enfermedad de cáncer de mama. Los integrantes que les vamos a exponer el día de hoy somos John Sebastián Valencia Córdoba del curso 801, pero en el caso de ustedes cada uno se presenta con su nombre y su curso correspondiente. ¿Listo, chicos? Entonces, ¿qué es un proyecto STEAM? Básicamente es un proyecto en el que se relaciona la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, como lo dicen sus siglas en inglés. Y en este caso lo enfocamos principalmente hacia la ciencia. ¿Listo? La ciencia que tiene que ver con la biología y la química y cómo se relacionan entre sí para hacer un análisis genético de diversas enfermedades. ¿Listo? Bueno, la base fundamental de nuestro proyecto STEAM es la plataforma NSBI. Entonces nosotros investigamos, adquirimos unos datos a partir de esta base de datos que la podemos encontrar de manera online, en la cual encontramos diferentes datos teóricos, datos bioinformáticos que nos permiten analizar y entender un poco mejor lo que es el nivel de expresión y cómo funciona, digamos, el proceso de generación y tratamiento de diversas enfermedades. Entonces, esta base de datos llamada NCBI por sus siglas en inglés, National Center for Biotechnology Information, básicamente, lo que nos aporta a nosotros como la comunidad científica son bases de datos genómicos, es decir, toda la información que encontramos en nuestro material genético, en nuestro ADN, y datos transcriptómicos que hacen referencia a todos esos datos, toda esa información que podemos obtener desde nuestro ARN y proteínas. Recordemos que es importante entender el dogma central de la biología molecular, que ya sabemos que el ADN sufre una serie de transformaciones para convertirse en ARN por medio de un proceso que se llama la transcripción, y a su vez ese ARN se va hacia los ribosomas, se dirige hacia los ribosomas para generar las proteínas, ¿listo? O los aminoácidos que conforman las proteínas, y ese proceso lo vamos a llamar traducción, ¿listo? Es decir, que se traducen las proteínas necesarias para cumplir diferentes funciones dentro de nuestro organismo, ¿listo? Ya sean funciones que favorezcan nuestra salud o que puedan también afectarla, ¿listo? Entonces, por un lado también tenemos el análisis bioquímico, el cual nos genera esta base de datos a partir de datos de expresión genética en diferentes tejidos, diferentes órganos, lo cual se relaciona directamente con sustancias químicas que pueden llegar a afectar a estos órganos, a estos tejidos, a las células como tal, y puede provocar una serie de cambios, de mutaciones, de transformaciones que posteriormente se van a ver reflejados en algún tipo de patología. ¿Listo? Por otro lado tenemos la ciencia de datos, que básicamente es transformar una serie de datos teóricos, una serie de códigos, de manera más gráfica, más estadística. Entonces, a partir de esta base de datos también yo puedo obtener un análisis más detallado, más gráfico, más entendible y más organizado, el cual yo lo puedo analizar de manera que yo puedo determinar en qué órganos, en qué tejidos se va a afectar la enfermedad la cual yo esté investigando, en este caso el cáncer de mama. Los niveles de expresión hacen referencia también a las proteínas. Entonces, ¿qué quiere decir niveles de expresión? Pues que son esos genes, ¿listo? Involucrados, en este caso en el cáncer de mama, en qué órganos o en qué sitios específicos de nuestro organismo se expresan de una manera más abundante, ¿listo? Entonces, a partir de esa información, yo puedo hacer un análisis y puedo entender un poco mejor cómo es que funciona esa enfermedad, ¿listo? Tenemos las interacciones moleculares, que como su nombre lo dice, son conexiones, son interacciones
entre diferentes moléculas que encontramos dentro de nuestro ADN, como los nucleótidos, bases nitrogenadas, puentes de hidrógeno, que nosotros ya conocemos, y lo que analiza esta base de datos es cómo interactúan entre ellas, químicamente, molecularmente. Entonces, cómo interactúa un nucleótido con otro, cómo interactúa una proteína con otra y pues qué consecuencias o qué efectos generan pues estas interacciones ya a nivel biológico o a nivel médico incluso. ¿Listo? Y por último, en esta base de datos lo que encontramos fue una abundante bibliografía científica. Es decir, todos los artículos científicos, todos los libros, todos los reportajes, los estudios, las investigaciones que se han hecho sobre diferentes enfermedades, pero pues en este caso lo enfocamos hacia el cáncer de mama. Entonces aquí podemos encontrar bibliografía que suben día tras día, semana tras semana, entonces se va actualizando dependiendo pues el país, la región en donde se está investigando esta enfermedad. Entonces es muy importante esta información que nos aporta esta base de datos porque nos permite hacer un análisis sin tener que ir a un laboratorio, sin tener que tomar muestras, abundantes muestras que pues nos llevaría bastante tiempo, años de investigación. Solamente pues extraemos unos datos que ya fueron determinados de manera experimental, los extraemos y lo que hacemos es analizarlos y generar unas estadísticas a partir de ellos. ¿Listo? Y esas estadísticas que me permiten a mí, pues me permiten entender un poco más cómo es que funciona esta enfermedad, cómo se diagnostica y pues posteriormente qué posibles tratamientos pues podemos encontrar en cuanto a ella. ¿Listo? Bueno chicos, entonces aquí lo importante es que ustedes pues ya contextualizado todo lo anterior, ¿listo? Todo lo que tiene que ver STEAM y la base de datos, pues aquí ya entramos como tal en materia a hablar acerca de la enfermedad que nosotros investigamos. Entonces ustedes van a decirle al público de manera pues interactiva, la idea es que ustedes participen con ellos, hablen con ellos, no lleguen solamente como a botar un poco de información y ya, ¿cierto? Sino la idea es que sea un poco más dinámico, ¿listo? Entonces, ustedes pueden llegar a decir como, bueno, ya entrando en materia, vamos a hablar de lo que es el cáncer de mama. Entonces, el cáncer de mama es un tipo de cáncer que se da principalmente en las glándulas mamarias y en otros tejidos y puede afectar tanto a hombres como a mujeres. ¿Listo? Aunque digamos que en todas las investigaciones, pues es mucho más común en mujeres. Sin embargo, esto no impide que pues a los hombres también les genere este tipo de cáncer. ¿Listo? ¿A partir de qué se da esta enfermedad? Principalmente por el crecimiento anormal de células. ¿Listo? Todos los tipos de cáncer, independientemente del órgano donde lo encontremos, tiene que ver con ese crecimiento anormal de las células. ¿Listo? Es decir, cómo van creciendo las células excesivamente, absorbiendo nutrientes de otras células que también son necesarias para el buen funcionamiento de nuestro organismo, pero ellas como que actúan como absorbiendo toda esa información, todos esos nutrientes, entonces obviamente van a crecer de manera excesiva, produciendo pues algún tipo de masa, algún tipo de tumor y posteriormente pues un cáncer. ¿Listo? Entonces aquí se van a formar bultos o tumores en el tejido mamario principalmente, pues porque estamos hablando de cáncer de mama y pueden ser benignos o malignos, ¿listo? Dependiendo pues el estadio y el tiempo pues que lleve esa masa allí en el tejido o en el órgano, ¿listo? Por otro lado, el cáncer de mama también se caracteriza porque puede diseminarse, es decir, que puede generar una metástasis. ¿Qué es una metástasis, chicos? Una metástasis es que ese cáncer o esas células ya excesivamente grandes se empiezan a expandir, se empiezan a reproducir bastante rápido, se empiezan a expandir a otros órganos, a otros tejidos y pues pueden afectar también otros órganos, otras funciones vitales, generando pues digamos que mucho más daño a la persona y pues en casos ya digámoslo así que ya cuando llegue a una etapa 4 o una etapa ya metastásica pues la persona podría llegar a morir. ¿Listo? Entonces las células cancerosas pueden extenderse
a los ganglios linfáticos, es decir, a todas esas conexiones, ¿listo? Que conectan un tejido con otro, u otras partes del cuerpo, es decir, se puede ir a los fluidos sanguíneos, a los riñones, a los pulmones, etc. ¿Listo? El cáncer de mama también tiene unos factores de riesgos genéticos y hormonales. Es decir, ¿qué quiere decir esto, chicos? Que al ser digamos, un tipo de célula anormal, pues puede generar una serie de cambios en nuestro ADN. Es decir, esos cambios los vamos a llamar mutaciones. ¿Listo? Entonces esas mutaciones pueden generar, digamos, diversas patologías, diversas falencias o que se silencie una proteína, la cual pues sea importante para esos procesos de regulación en nuestro cuerpo. ¿Listo? Entonces principalmente acá intervienen dos tipos de genes, como lo es el BRCA1 y el BRCA2, y por otra parte ellos se van a conectar directamente al sistema endocrino generando una serie de hormonas. Entonces aquí pues van a estar expuestos, digamos, a estrógenos que van a aumentar el riesgo de generación pues de este cáncer de mama. Recordemos que los estrógenos pues son hormonas que generalmente producen las mujeres, pero también las pueden producir el hombre. ¿Listo? Entonces cuando no hay una regulación, un proceso homeostático acá en este sistema, pues puede que hormonalmente el sistema beneficie la generación de un cáncer, ¿listo? O la mutación de estos genes que ayudan a regular el crecimiento de esas células, ¿listo? Bueno, en cuanto al diagnóstico, pues vamos a tener primero un examen físico, ¿listo? Que es una palpación pues, del tejido mamario, de los ganglios, pues para detectar si hay algún tipo de masa, de bultos o algún tipo de cambios digamos, en cuanto a la estructura digamos, al desarrollo, a la membrana como tal del tejido. ¿Listo? Entonces primero se hace esto para posteriormente utilizar diversas técnicas como la mamografía o la ecografía para identificar pues exactamente en qué lugar, en qué sitio pues se encuentran esas masas o esas anormalidades y pues generar posteriormente una remisión a una biopsia. ¿Listo? ¿Qué es una biopsia? Básicamente es una técnica que se utiliza para extraer un pedacito de esa masa, ¿listo? Un fragmento pequeño de esa masa, pues ya identificado previamente por la mamografía y la ecografía. Se extrae un pedacito y se analiza para saber si esa masa es benigna o es maligna. ¿Listo? Se hace un análisis como tal del tejido para confirmar si es cáncer o si es otro tipo de célula. ¿Listo? Bueno, chicos. Bueno, acá se me olvidó decirles. La idea es que en el diagnóstico también ustedes interactúen con el público. ¿Listo? Que ustedes les pregunten como, bueno, ¿ustedes qué creen que cuando yo voy al médico y me quiero hacer un examen para saber si tengo cáncer de mama, qué creen ustedes que el médico va a hacer? ¿Sí? Entonces ellos van a participar. La idea es que se comuniquen con ustedes les van a decir como sí, muy bien, o quizás te faltó esto, o puedes aportar esto, muy buen aporte, ¿sí? Entonces la idea es que ustedes interactúen con el público. ¿Listo? Les pueden preguntar si ellos saben que es una biopsia, ¿sí? Y ellos obviamente van a participar. Frente al análisis genético, pues el gen, ustedes van a decir ahí, el gen que nosotros investigamos específicamente fue el gen BRCA1. Este gen es el responsable principalmente pues del 40% de los casos de cáncer de mama hereditario, ¿listo? Y más del 80% de cánceres de mama y también de ovario, ¿listo? Entonces es un gen muy relevante en cuanto a esta enfermedad y pues las mutaciones, es decir, los cambios en la secuencia genética de este gen, pues van a generar una serie de anormalidades, ¿listo? Y de patologías que posteriormente pueden producir un cáncer de mama. ¿Listo? Entonces acá, en esta gráfica, ustedes relacionan directamente este gen, que fue el que buscamos en nuestra base de datos NSBI, ¿listo?
y este gen lo relacionamos directamente en base a esos datos, los transformamos en esta gráfica. ¿Qué me indica esta gráfica, chicos? Esta gráfica me indica a mí, ¿listo? El nivel de expresión de este gen, del gen BRCA1. Es decir, que en los picos más altos, en los gráficos más altos que los vemos por acá, ¿cierto? En este caso tenemos el corazón y tenemos por acá también el hígado, el páncreas, ¿cierto? El estómago también tiene un pico alto, el riñón, ¿cierto? Entonces quiere decir que en todos estos tejidos se está expresando en mayor proporción este gen. Entonces, algo muy curioso es que pues estamos hablando de cáncer de mama y este gen pues se está expresando más en el corazón, en el hígado, en el riñón, ¿cierto? Entonces es muy importante que relacionemos el nivel de expresión con lo que está pasando en la enfermedad. ¿Listo? Entonces, en este caso se está expresando en mayor cantidad en el corazón. Quiere decir que el cáncer de mama se puede producir también por problemas del sistema circulatorio o por alta tensión, alta presión sanguínea, ¿cierto? O problemas al corazón también pueden producir problemas a nivel del tejido mamario, ¿listo? Por otro lado, también digamos el riñón. Entonces el riñón presenta un alto nivel de expresión de este gen, entonces quiere decir que el cáncer de mama también se puede producir por problemas en el riñón, ¿cierto? O en el hígado, en el intestino, bueno, dependiendo el órgano, que en este caso pues tenga mayor nivel de expresión de este gen. ¿Listo? Entonces ese es como el análisis genético que ustedes tienen que hacer. Lo importante es que ustedes como que interactúen con el público y les digan, bueno, estamos hablando de cáncer de mama, pues este gen se debería expresar más pues en las glándulas mamarias, ¿cierto? Pero a veces no sucede así. A veces el cáncer pues es engañoso, ¿cierto? Entonces puede producirse por algún problema también en nuestra sangre, digamos en nuestro corazón, ¿sí? De pronto consumo excesivo de grasa también puede producir cáncer de mama, ¿cierto? De grasas trans, entre otras, que afectan el corazón, pero a su vez también están afectando la generación del cáncer de mama. ¿Listo? Entonces lo importante es que ustedes como que aborden más este tema, ¿listo? Lo lean un poquito y pues lo puedan explicar de una manera clara y concisa, ¿listo? Entonces, y por último pues tenemos el tratamiento, ¿listo? El tratamiento de este tipo de cáncer pues lo podemos determinar a partir de tres factores principales. Uno de ellos es la quimioterapia, en la cual se usan medicamentos que inhiben o destruyen esas células cancerosas, ¿listo? Pero pues tiene una serie de efectos secundarios, ¿cierto? Que pues nosotros conocemos normalmente que las personas que van a un tratamiento de quimioterapia, pues también se les van a afectar otro tipo de células o otro tipo de proteínas, ¿cierto? Entonces no solamente ataca o destruye las células cancerosas, sino que también puede estar dañando células vitales de nuestro cuerpo. Entonces por eso las personas bajan su masa muscular, no, digamos que no tienen un buen desarrollo del cabello, ¿sí? Pues porque la quimioterapia también daña esas proteínas que generan cabello, ¿cierto? Digamos, queratina, biotina, entre otras, ¿cierto? Que son esenciales pues para la generación de cabello. Entonces, por eso esos efectos secundarios pueden darse por este tipo de tratamiento. ¿Listo? Tenemos también la radioterapia, que pues es una técnica similar, solamente que acá se utilizan isótopos radiactivos, es decir, radiación dirigida hacia un punto específico en donde se encuentre esa masa. ¿Listo? ¿Para qué se hace esa radioterapia? Pues para ionizar, es decir, incidir una energía directamente a esa masa y empezar como a quemarla, ¿listo? A eliminar esos tumores para reducir su tamaño y que sea mucho más fácil extirparlos o extraerlos, ¿listo? Por medio de una cirugía, ¿listo? Por último, pues tenemos esa cirugía que básicamente es extirpar el tumor ya disminuido su tamaño
¿Listo? Para no dañar, digamos, otros tejidos u otros órganos u otras partes del mismo órgano. ¿Listo? Entonces se hace una cirugía ya más pequeña, más detallada, la cual pues permite extirpar o extraer ese tumor de la glándula mamaria. ¿Listo? Entonces ya cuando se hace esa cirugía, pues ya se extrae esa masa y después pues ya el proceso o el tratamiento pues va a ser solamente de regulación y de, digamos, de equilibrio entre esas moléculas. ¿Listo? Para que no vuelvan a crecer excesivamente o no se vuelva a producir este tipo de cáncer. ¿Listo? Bueno chicos, acá la idea es que ustedes pues lean un poquito más, aborden digamos el tema, lo pueden explicar de una manera sencilla, concreta, listo. Y pues lo importante es eso, que ustedes interactúen también con el público, que hagan preguntas, que ellos contesten, que ustedes se empapen también del tema para que en caso de que hayan preguntas, pues ustedes sepan cómo contestar. Listo, igual yo les estoy enviando esta presentación para que ustedes pues la tengan ahí, la puedan estudiar, puedan leer un poco más acerca de esto y pues cualquier cosa en nuestros ensayos, pues ahí estaremos solucionando dudas y pues digamos que abordando estas temáticas que hemos trabajado pues en diferentes clases. ¿Listo? Entonces pues les envío este video para que lo repasen, lo estudien, miren también cómo la metodología, el lenguaje que se utiliza para explicar estos temas. ¿Listo? Y pues la idea es que no vayamos con papelitos, que no se vea como algo mecanizado, sino algo muy fluido, muy natural. ¿Listo? Entonces pues esa es la idea, chicos. Cualquier cosa, pues estoy atento a cualquier inquietud, cualquier duda que tengan. Y muchas gracias por su atención. Entonces ustedes ahí ya se despiden. Puede que hagamos unas preguntitas para que ellos hagan en el cuaderno y ustedes pasan con un sticker y les ponen ahí en el cuaderno. Con eso pues ya culminaríamos esta exposición por cursos. ¿Listo? La idea es que ustedes, pues cada pareja, pues vaya a diferentes cursos. ¿Listo? Cada uno se va a encargar de un curso y pues ese curso pues va a interactuar directamente con ustedes. ¿Listo? La idea es que más o menos entre 20-25 minutos estemos realizando esta actividad con todo y preguntas y que a lo último ya nos queden por ahí unos 5 minuticos que solo sea como para pegar el sticker o poner un sellito de la solución a esas preguntas que nosotros les planteamos a los demás estudiantes. ¿Listo chicos? Bueno, muchísimas gracias y que